¿Alguna vez te has sentido olvidado por mucho que lo hayas intentado? Mick Jagger, una leyenda del rock con un gran atractivo, pero detrás de ese halo hay conflictos que nunca han salido a la luz. Bill Wyman, el silencioso bajista de los Rolling Stones, habló por fin de la verdad poco conocida entre él y Mick Jagger. ¿Podría ser la brillante reputación la causa de las desavenencias en la legendaria banda? ¿Qué hizo que Wyman se sintiera solo una sombra en el juego de Jagger? Descubramos los secretos que nunca se han revelado. Las disputas internas están presentes. El devoto bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, fue uno de los miembros de la banda que menos atención recibió. Wyman cumplió discretamente con su cometido, manteniendo el ritmo de singles clásicos como Satisfaction, Painted Black y Gimme Shelter. Esto contrastaba con Mick Jagger y Keith Richards, que solían acaparar todos los focos. Además de proporcionar a los Rolling Stones un sonido estable, también sentó unas bases firmes que permitieron a otros miembros dejar su huella. Sin embargo, Wyman afirma que el grupo a menudo no reconocía la importancia de sus contribuciones debido a su falta de exposición pública. Al parecer, su voz era descuidada continuamente, sobre todo por Mick Jagger, cuando se tomaban decisiones o se mantenían conversaciones importantes. Wyman reveló esta información en una entrevista. No me pidió mi opinión. Antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar, la situación ya estaba determinada. Mick Jagger no solo era famoso por su enorme talento, sino también por sus ganas. A menudo se le consideraba el alma de los Rolling Stones. Sin embargo, fue precisamente esa ambición la que le llevó a convertirse en un líder autoritario. Wyman afirma que Jagger tomaba regularmente decisiones clave en la dirección de la banda sin contar antes con el acuerdo de los demás miembros de la misma. Jagger conservaba el control absoluto de todo, desde la selección de las canciones y los arreglos hasta la elección de las técnicas publicitarias. Le parecía que Jagger no consideraba a los miembros de la banda como socios, sino como empleados que se limitaban a cumplir las instrucciones que se les daban. Wyman relató ocasiones en las que intentó aportar ideas o propuestas para un proyecto, pero fue ignorado antes de que pudiera contribuir plenamente. Su declaración fue la siguiente: hubo momentos en los que me cuestioné si seguía siendo miembro de la banda o simplemente un bajista que tocaba por encargo. La sensación de marginación en la banda no se debía únicamente a la ausencia de voz dentro del grupo. Además, se debía al hecho de que Jagger atraía con frecuencia todos los focos. Aunque todos los miembros de los Rolling Stones contribuyeron al éxito de la banda, Mick Jagger era casi siempre la única persona que recibía crédito por los logros de la banda. Wyman tenía la impresión de que la imponente presencia de Jagger dominaba sus esfuerzos, así como los de los demás. Incluso mientras era entrevistado, Jagger hablaba ocasionalmente de los Rolling Stones como si se tratara de su propio empeño personal. Como resultado, Wyman y los demás miembros de la banda tenían la impresión de que no estaban en pie de igualdad con Mick Jagger, sino que eran más bien un extra en su viaje. Este férreo control ejercido por Jagger no solo sofocó la innovación dentro de la banda, sino que avivó conflictos que ya estaban en ebullición dentro del grupo. En el caso de Wyman, no se trataba solo de una cuestión personal, sino de un obstáculo fundamental que impedía la unidad del grupo. En una ocasión, afirmó que la banda podría haber tenido mucho más éxito si Jagger se hubiera enseñado a sí mismo a confiar y apreciar las ideas de todo el mundo. La decisión de Wyman de dejar de pertenecer a la banda a principios de los 90 estuvo finalmente influenciada por estos pensamientos. Wyman pensaba que los Rolling Stones habían perdido un componente crucial del espíritu de colaboración que los había distinguido en un principio, a pesar de que la banda siguió prosperando sin él. Sus comentarios contenían la frustración de alguien que había pasado su carrera apoyando a una banda en la que sentía que nunca se le apreciaba debidamente. Wyman no era el tipo de persona que criticaba mucho, pero cuando lo hacía, sus declaraciones transmitían esa insatisfacción. No solo vemos la magnificencia de Mick Jagger a través de los relatos de Wyman, sino también las profundas fisuras que existen en la dinámica interna de una de las bandas más legendarias de la historia de la música. Los conflictos entre Bill Wyman y Mick Jagger no solo representan un desequilibrio dentro de la dinámica interna de la banda, sino que también sirven como microcosmos de la forma en que Mick Jagger dirigía a los Rolling Stones, un ámbito en el que los objetivos individuales se imponían ocasionalmente al espíritu del grupo. La relación entre Jagger y Keith Richards, cofundador de la banda y colaborador creativo a largo plazo, era una perpetua lucha de egos y poder. Si Wyman se sentía como un empleado en la banda, Jagger y Keith Richards tenían una relación parecida.
Es posible ver a Mick Jagger y Keith Richards como polos opuestos que se complementaban, lo que dio lugar a la creación del sonido distintivo de los Rolling Stones. El alma rock and roll de la banda fue inyectada por Richards, que tocaba la guitarra de forma espontánea, expresaba emociones crudas y tenía una actitud desafiante. Hagger, por su parte, fue capaz de garantizar que los Rolling Stones se convirtieran no solo en una banda, sino también en un imperio musical mundial. Gracias a su inteligencia estratégica y su escrupulosa gestión, canciones icónicas como Satisfaction, Jumpin', Jack Flash y Sympathy for the Devil se generaron como resultado de su colaboración a lo largo de su carrera, desde el principio hasta la cima del éxito. Sin embargo, las diferencias fundamentales en sus personalidades y estilos resultaron ser la base de las inevitables disputas que surgieron entre ellos. En la década de 1980, cuando Hagger empezó a dar más importancia a sus proyectos individuales que a la banda, las tensiones entre Hagger y Richards alcanzaron su punto álgido. Desde que tenía uso de razón, tenía la impresión de que los Rolling Stones eran una familia que trabajaba unida por un objetivo similar. Sin embargo, la inclinación de Hagger a buscar el desarrollo personal a través de proyectos independientes solo sirvió para ampliar la brecha que existía entre ellos. Los enfrentamientos públicos que culminaron durante la producción del álbum Dirty Work en 1986 fueron el resultado de una serie de pequeñas discusiones que se intensificaron con el tiempo. En lo que respecta a la relación entre Hagger y Richards, el álbum Dirty Work es un testimonio de las importantes fisuras existentes entre ellos. Durante el proceso de grabación, Hagger mostró falta de entusiasmo, dedicando la mayor parte de su tiempo a intereses personales y participando solo cuando era absolutamente necesario hacerlo. Por el contrario, Richards asumió prácticamente todas las tareas asociadas al proyecto, incluida la composición de melodías y la dirección de las sesiones de grabación. Por otra parte, cuando Hagger por fin apareció por allí, el abrumador control que ejercía provocó intensos desacuerdos. Hubo otros miembros y productores que describieron el ambiente en el estudio como opresivo y desagradable, y dijeron que cada conversación tenía el potencial de convertirse en una pelea. Richards, que defendía con vehemencia el espíritu de colaboración de la banda, denunció públicamente a Hagger, refiriéndose a él como un hombre que solo se preocupa de sí mismo. El difícil procedimiento de grabación no solo retrasó la creación del álbum, sino que también dejó su huella en la música que se produjo finalmente. Cuando Dirty Work salió a la venta, recibió críticas dispares de críticos y fans, que señalaron que la música del grupo carecía de consistencia. Sin embargo, el álbum tuvo cierto éxito económico, en una situación en la que los problemas personales habían anulado el espíritu de equipo que una vez había definido su fuerza. El disco se convirtió en un símbolo de la lucha interna que existía dentro de la banda. Además de repercutir en la música, las consecuencias de estas dificultades tuvieron un impacto significativo en la conexión personal que existía entre Hagger y Richards. Durante ese periodo en particular, Richards dijo que él y Hagger eran incapaces de conectar el uno con el otro fuera del lugar de trabajo. Alcanzaron el punto más bajo de su relación durante la década de 1980, y había pocas posibilidades de reconciliación durante ese tiempo. Sin embargo, estos desacuerdos acabaron sirviendo de estímulo para que ambas partes reflexionaran y reconstruyeran su relación, lo que en última instancia permitió que los Rolling Stones siguieran existiendo durante décadas después de que las peleas hubieran terminado. Uno de los dúos creativos más legendarios de la historia de la música es el formado por Mick Jagger y Keith Richards, a pesar de que han tenido muchos desencuentros entre ellos. Es un tributo a la realidad de que las grandes obras suelen formarse a partir de tensiones que no pueden evitarse, y su conexión, que sirve tanto de fuente de inspiración como de profundas fisuras, es una fuente de inspiración. Los Rolling Stones no solo dejaron tras de sí un álbum con Dirty Work, sino también una historia que muestra claramente el conflicto entre los egos individuales y el espíritu del grupo en su conjunto. Este es un capítulo importante en la carrera icónica de la banda. Mick Jagger no solo fue responsable de provocar fricciones con Keith Richards y Bill Wyman, sino que también ejerció una gran influencia sobre Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones conocido por su lealtad y compostura inquebrantables. Watts fue considerado el cronometrador durante toda su carrera, no solo en el ámbito musical sino también en los aspectos de la dinámica de la banda. Gracias a su paciencia, disciplina y temperamento tranquilo, los Rolling Stones pudieron mantener su cohesión a lo largo de las turbulentas décadas transcurridas. A veces, sin embargo, el dominio de Jagger hizo que Watts experimentara una sensación de confinamiento,
lo que dio lugar a la formación de brechas difíciles de reparar entre ambos. No era habitual que Charlie Watts expresara abiertamente sus sentimientos, sobre todo en relación con los desacuerdos que se producían dentro de la banda. Era más habitual que optara por permanecer en silencio y concentrarse en la música en lugar de enzarzarse en desavenencias. Sin embargo, personas cercanas a la banda revelaron que Watts no estaba del todo contento con la forma en que Mick Jagger dirigía la banda. El alcance de la influencia de Jagger se extendía más allá de los aspectos creativos, e incluso empezaba a unirse en la forma de trabajar de cada miembro. Era habitual que exigiera un alto nivel de calidad, e insistía en que las actuaciones fueran inmaculadas en todos los sentidos. A pesar de que Watts solía rendir excepcionalmente bien en su puesto, a veces daba la impresión de que no se confiaba en él. Uno de los casos más notorios de conflicto entre Jagger y Watts ocurrió en la década de 1980, cuando Jagger se refirió a Watts como mi batería mientras charlaba con Richards. A pesar de que probablemente fue involuntario, Watts se sintió herido por este comentario porque siempre se había creído un miembro de la banda en pie de igualdad. Fue una rara ocasión en la que Watts mostró su enfado, pero Richards afirma que corrigió a Jagger sin demora. El hecho de que Watts rara vez expresara su descontento quedó demostrado por este episodio, que también indicaba que no era alguien que aceptara fácilmente la imposición. También estaba claro que Watts estaba descontento con Jagger por la forma en que evitaba frecuentemente involucrarse en los asuntos personales de la banda. Watts tenía poca paciencia con los juicios unilaterales de Jagger o los interminables conflictos que se producían en el escenario. A pesar de que era fiel y entregado sobre el escenario, los compañeros que trabajaban con la banda vieron que Watts tenía un método para comunicar su insatisfacción de una manera sutil pero significativa. Este método consistía en que Watts guardaba silencio durante largos periodos de tiempo en los momentos más tensos de la banda. Watts mantuvo un grado de profesionalidad inigualable a pesar de estos problemas, algo que incluso Jagger tuvo que admitir. Nunca pudo dejar que sus conflictos personales influyeran en sus actuaciones. Gracias a su profesionalidad, Watts se convirtió en una roca dentro de los Rolling Stones, a pesar de que la banda vivía disputas internas. Por otra parte, su tranquilidad y perseverancia sirven para recordar que no todos los desacuerdos se abordan, y que no todas las fisuras pueden repararse, como ocurrió con muchos otros miembros de los Rolling Stones. Mick Jagger y Charlie Watts compartieron una relación caracterizada por una combinación de adoración, lealtad y obstáculos insalvables. Watts no solo era un batería extraordinario, sino también una representación de la perseverancia y el compromiso en su trabajo. Sin embargo, bajo su plácida fachada había un tipo que luchaba contra presiones que no le eran evidentes, fuerzas que procedían del control de Jagger. Esta es una faceta de la historia que no se ha revelado sobre esta icónica banda, disputas con músicos prominentes. Mick Jagger no solo generó problemas dentro de su banda, sino que también se vio envuelto en enfrentamientos con varios músicos importantes de su época, los más notables de los cuales fueron David Bowie y Rod Stewart. Con el paso del tiempo, estas relaciones, que habían comenzado con cooperación y respeto mutuo, pronto se deterioraron hasta convertirse en espectaculares rivalidades impulsadas por la colisión de egos altísimos, tanto dentro como fuera del escenario. David Bowie y Mick Jagger, dos de las personas más destacadas de la industria musical de los años 70 y 80, fueron inicialmente aliados el uno del otro, además de un atractivo inconfundible. Ambos poseían una sed insaciable de expresión creativa. Sin embargo, las dificultades subyacentes derivadas de sus objetivos y egos acabaron eclipsando su trabajo en equipo con el paso del tiempo. Alcanzaron el punto álgido de su compleja relación con el proyecto Dancing in the Street de 1986, que dio lugar a la grabación de una popular canción en la que ambos colaboraron. Los relatos entre bastidores de su trabajo estaban llenos de discusiones y tensiones, a pesar de que la canción se convirtió en un fenómeno mundial de enorme popularidad. Bowie, que era conocido por sus diversas capacidades creativas y su habilidad para reinventarse constantemente, se negó a permitir que Jagger tomara el control de ningún elemento del proyecto. Mientras esto ocurría, Jagger, acostumbrado a mandar, intentó dirigir el proyecto en su propia dirección. Debido a esto, la relación se volvió tensa, y lo que tenía el potencial de ser una gran cooperación evolucionó hacia una sutil pelea sobre quién podía ejercer su control. Bowie no fue la única persona con la que Mick Jagger tuvo desavenencias. Además, su relación con Rod Stewart, que también era un notable vocalista de rock en aquella época, estuvo llena de polémica. En lo que respecta a la industria de la música rock, Stewart era un competidor y un coetáneo de Jagger.
Era reconocido por sus actuaciones agresivas y su voz única. Hacker a veces hizo comentarios sobre Stewart en algunas entrevistas. En lugar de centrarse en construir una relación laboral de apoyo y aliento, Stewart se sintió herido por las punzantes palabras de Hacker, que separaron aún más a ambos. Debido a esta dinámica, su conexión se transformó en una fuerte rivalidad, que a su vez exacerbó tensiones que no eran necesarias dentro de la industria musical. No solo se trataba de desavenencias entre Mick Jagger y su vida personal, sino que también reflejaban la forma en que manejaba sus relaciones dentro de la industria musical. No solo dentro de los Rolling Stones, sino en todo el negocio. Se esforzaba continuamente por establecerse como una figura superior. A pesar de que este deseo consolidó la posición de Hacker como estrella del rock, también abrió una brecha entre él y muchos de sus contemporáneos. En el caso de David Bowie y Rod Stewart, estos conflictos no fueron solo historias de competitividad profesional, sino también demostraciones del coste del poder en una cultura plagada de egos inflados. A lo largo de sus interacciones, en las que pasaron de ser amigos a competidores, han aprendido valiosas lecciones sobre los entresijos de los contactos de alto nivel en la profesión de la música rock. Aspectos ocultos de la vida privada de Mick Jagger. Las cosas que hace Mick Jagger no es solo una leyenda del rock, sino también la personificación del encanto. Era un tipo cuyo atractivo magnético cautivó a un número aparentemente interminable de mujeres. A lo largo de su carrera, que abarcó varias décadas, Hacker mantuvo una serie de relaciones con una variedad de mujeres consumadas y conocidas, entre ellas Marianne Faithfull, Bianca Hacker, Jerry Hall y un gran número de otras. Sin embargo, estas interacciones aparentemente amorosas se vieron frecuentemente afectadas por el distanciamiento emocional y el adulterio persistente, dos rasgos característicos de su vida romántica. El encanto y la celebridad que poseía Hacker le rodeaban de respeto y atención de forma constante. Hubo un tiempo en que su amante de toda la vida, Marianne Faithfull, describía a Hacker como un tipo extremadamente intrigante pero emocionalmente inaccesible. Según ella, esto era así desde que Mick Jagger era una superestrella, cuando Faithfull llegó a un punto en el que ya no podía soportar las dificultades y presiones derivadas del estilo de vida de Hacker. Su relación llegó a su fin. Hacker se casó con Bianca Hacker, una dama conocida por su fuerte personalidad y su sentido de la moda, después de que su romance con Marianne Faithfull llegara a su fin. A pesar de que antes se les consideraba la pareja ideal de los años 70, su matrimonio se desintegró rápidamente debido a las sospechas de que Hacker les había sido infiel. Con total franqueza, Bianca comentó en una entrevista que la única razón por la que nuestro matrimonio pudo perdurar fue la celebridad de él. Tras la conclusión de su matrimonio, Hacker inició una comprometida relación con Jerry Hall que duró más de 10 años. Jerry Hall, que era la madre de Hacker y le dio 4 hijos, se esforzó por mantener unida a su familia, pero al final fue incapaz de soportar las frecuentes infidelidades de Hacker. Hall quedó con una profunda cicatriz emocional como consecuencia de que su relación llegara a su fin cuando una de las relaciones de Hacker se hizo pública. Sin embargo, las relaciones amorosas de Hacker ni siquiera empiezan a cubrir la totalidad de su complicada vida personal. El hecho de que sea padre es otra causa de incoherencia en su vida. Hacker siempre se ha asegurado de que sus hijos estén bien atendidos económicamente, a pesar de que ha tenido 8 hijos de 5 mujeres diferentes. Nunca permitió que les faltaran las comodidades de la vida material. Por otro lado, debido a su estilo de vida orientado a su carrera y a su propensión a realizar frecuentes giras, pasaba muy poco tiempo con su familia. Muchos allegados a la familia afirman que Hacker quería a sus hijos, pero no era un padre que se implicara realmente en sus vidas. A pesar de que les proporcionaba estabilidad material, sus interacciones con sus hijos solían ser breves y extremadamente escasas, lo que les dejaba una sensación de ausencia emocional. Sin embargo, la vida de Hacker se ha visto influida en gran medida por su popularidad. A pesar de que mucha gente considera que quiere a su familia a su manera, fue necesario que sus hijos se enfrentaran al hecho de que su padre se adaptaba mejor a los escenarios que a ellos. A pesar de haber sido criados en un ambiente de lujo y brillo, esto no solo provocó una separación entre Hacker y sus hijos, sino que también le convirtió en un personaje polifacético. Era un padre superdotado que estaba tan preocupado por su vida profesional que descuidaba sus vínculos personales mientras perseguía su trabajo. Mick Jagger ha dicho que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado en su vida. Sin embargo, los rincones ocultos de su vida personal reflejan el precio que invariablemente exige el estrellato.
Sus lazos íntimos y familiares demuestran elocuentemente el agudo contraste entre el brillo cegador del escenario y las lagunas emocionales de su vida privada. Su carrera teatral es para él una fuente de gran inspiración. Aunque la narración de Hacker está llena de triunfos y grandeza, también contiene fracturas que la fama nunca podría curar. Es una historia de concesiones y sacrificios que poca gente podría percibir desde fuera. Mick Jagger, poseedor de una habilidad y un encanto incomparables, ha dejado una huella inolvidable en el panorama internacional de la música rock. Su legado es maravilloso, pero a menudo se pasa por alto. No solo fue un vocalista principal, sino también alguien que reinventó la posición del vocalista principal en la música contemporánea. Antes de la época de Jagger, un vocalista principal se encargaba en gran medida de guiar las canciones, concentrarse en cantar e interactuar con el público. La voz de Jagger, sus maneras y su conexión con el público creaban un espectáculo en directo al convertir el escenario en una zona de actuación total. Jagger no solo electrizó los escenarios con sus característicos bailes, la forma en que utilizaba su cuerpo para comunicar emociones y su capacidad para conectar con millones de seguidores, sino que también elevó la imagen del vocalista principal a nuevas cotas utilizando estas técnicas. Además de convertirse en clásicos atemporales, canciones como Satisfaction, Painted Black y Sympathy for the Devil son emblemáticas del audaz ingenio y la implacable inventiva que Jagger y los Rolling Stones han desplegado a lo largo de su carrera. Se convirtieron en la voz de una generación a través de sus canciones, mezcla de rebeldía, ansia de libertad y angustia de la realidad. Jagger era el motor de su música. Con la persistente inventiva de Jagger, los Rolling Stones fueron capaces de perseverar durante casi 6 décadas, estableciéndose como una de las bandas de rock más exitosas de la historia del género. Entre las contribuciones creativas de Jagger figuraban la composición de letras y la dirección del grupo. Si bien su afán de excelencia fue responsable del meteórico ascenso de los Rolling Stones a la cima de la industria musical, también causó importantes desavenencias en sus relaciones personales y profesionales. Al mismo tiempo que el afán de Jagger por expresarse y su tendencia a ser dominante produjeron dificultades dentro de la banda, Keith Richards y Bill Wyman se vieron especialmente afectados por estos conflictos. Estas tensiones latentes, que en ocasiones estallaban en enfrentamientos abiertos, no solo pusieron a prueba el espíritu colectivo del grupo, sino que también hicieron que muchas empresas musicales resultaran asfixiantes y pesadas. El deseo de Jagger de liderar la banda no solo le hizo perder auténticos lazos con sus contemporáneos en la profesión, sino que también le llevó a perder amistades. Las relaciones con David Bowie y Rod Stewart, que antaño fueron camaradas creativos, se deterioraron rápidamente y se convirtieron en acaloradas rivalidades y duros conflictos. Debido a su ego más grande que la vida y a su férreo control, Jagger fue capaz de establecer con éxito un enorme espacio entre él y los individuos que anteriormente habían compartido escenario con él. El hecho de que Jagger fuera una persona reservada complicaba aún más su existencia, a través de sus turbulentas relaciones, su incapacidad para formar una familia unida y su distanciamiento emocional de sus hijos, dejó al descubierto otra faceta de su grandeza. A pesar de que Jagger era un artista muy trabajador, tenía dificultades para dedicar el tiempo y la conexión emocional que necesitaban las personas más cercanas a él. Aunque Mick Jagger dejó tras de sí un legado deslumbrante y colosal, no estuvo exento de la sombra del sacrificio. No solo es un ejemplo de éxito implacable, sino también del coste que conlleva el deseo. A pesar de que los Rolling Stones fueron capaces de dominar la industria musical cuando Jagger estaba al frente de ellos, también demostraron que la excelencia exige a menudo hacer sacrificios importantes. Las sombras de la lucha, la tensión y la pérdida siempre están presentes, y son un componente integral de la narrativa de una leyenda. Esto es cierto independientemente de lo brillantes que sean los focos. Un artista no es lo único que es Mick Jagger. Es una representación de la innovación y la tenacidad frente a la adversidad. A lo largo de varias décadas, Jagger ha mantenido su determinación a pesar de los conflictos y desafíos secretos a los que se ha enfrentado. Ha convertido en un hábito poner a prueba continuamente sus propias limitaciones y redefinir lo que significa tener éxito. El atractivo de Jagger no procede solo de su voz o su estilo interpretativo, sino de su inquebrantable voluntad de no rendirse nunca ante las dificultades. Para convertirse en una leyenda del rock con una ilustre carrera, Mick Jagger aún lleva consigo las huellas de su infancia, en la que su pasión por la música se nutrió y alimentó desde los primeros días. El niño que ama la música. Mick Jagger nació en el seno de una familia de clase media en Dartford, Kent, el 26 de julio de 1943.
creció en un entorno bien educado, donde su padre y su abuelo eran profesores dedicados. Su padre, Basil Fanshawe Hacker, era gimnasta y profesor de educación física que ayudó a popularizar el baloncesto en Gran Bretaña. El abuelo de Hacker, David Ernest Hacker, también se dedicó a la enseñanza, lo que refleja la tradición académica de la familia. La madre de Hacker, Eva Ansley Mary, era originaria de Sydney, Australia, y tenía ascendencia británica. Era peluquera y también participó activamente en la política del Partido Conservador en el Reino Unido. Los padres de Hacker se casaron en 1940 en la iglesia de la Santísima Trinidad de Dartford, donde la familia vivió durante muchos años. Hacker tiene un hermano menor, Chris Hacker, nacido el 19 de diciembre de 1947. Al igual que su hermano, Chris también siguió una carrera musical, y los dos han actuado juntos en varias ocasiones. Aunque en un principio se esperaba que Hacker siguiera el ejemplo de su padre, su pasión por la música fue evidente desde muy pequeño. Una vez dijo, siempre canté de niño. Era uno de esos niños a los que les encantaba cantar. Algunos niños estaban en coros de iglesia, otros, delante del espejo. Yo estaba en los coros de las iglesias y también me encantaba escuchar a los cantantes en la radio, la BBC o Radio Luxemburgo, o verlos en la televisión y en las películas. En septiembre de 1950, Mick Hacker y Keith Richards se conocieron cuando ambos asistían a la escuela primaria de Wentworth, en Dartford. Eran unos niños corrientes, sin saber que se convertirían en dos de los mayores iconos de la historia de la música. Hacker y Richards entablaron amistad durante sus primeros años, pero en 1954, cuando la familia Hacker se trasladó a Wilmington, Kent, ambos habían perdido el contacto. El distanciamiento continuó cuando ambos fueron a colegios diferentes, mientras Hacker estudiaba en la Dartford Grammar School, que más tarde dio lugar a un centro de arte que lleva su nombre, el Mick Jagger Center. Richards siguió su propio camino. A mediados de la década de 1950, la pasión de Hacker por la música había crecido. De adolescente, comenzó su carrera musical formando una banda de garaje con su amigo Dick Taylor. El 17 de octubre de 1961, el destino unió inesperadamente a Hacker y Richards en el andén 2 de la estación de tren de Dartford. Hacker llevaba unos discos de Chuck Berry y Muddy Waters. Fueron estos discos los que se convirtieron en el puente que les ayudó a darse cuenta de que seguían compartiendo una gran pasión por el rhythm and blues. La animada conversación de aquel día reavivó rápidamente su amistad de la infancia y abrió un nuevo capítulo en sus carreras. Pronto, Richards empezó a reunirse regularmente con Hacker en su casa para tocar música juntos. A finales de 1961, estas sesiones se habían trasladado a la casa de Dick Taylor, donde se ampliaron para incluir a Alan Atherington y Bob Beckwith como quinteto. Se hacían llamar The Blues Boys, un nombre que reflejaba su amor por el blues. Los primeros días de la banda fueron una mezcla de pasión, experimentación y ambición. En 1961, Mick Hacker dejó oficialmente la escuela tras aprobar 7 O-levels y 2 A-levels, lo que marcó un importante punto de inflexión en su vida. En aquel momento, aún no se decidía entre dos caminos: uno era la música, pasión ardiente de su juventud, y el otro era el camino de la educación, con la perspectiva de convertirse en periodista o incluso en político. Tras dejar la escuela, Hacker y Keith Richards se mudaron a un pequeño piso en Edith Grove, Chelsea, Londres. Allí vivían con el talentoso guitarrista Brian Jones, que más tarde desempeñaría un papel importante en la configuración del sonido distintivo de The Rolling Stones. La vida en el piso de 3 personas fue una serie de días apasionados pero no por ello menos difíciles. Richards y Jones pasaban la mayor parte del tiempo planeando formar su propia banda de blues, mientras Jagger continuaba sus estudios en la London School of Economics, especializándose en finanzas y contabilidad. El gobierno le concedió una beca para estudiar allí, y se planteó seriamente una carrera fuera de la música. Durante esta época, Brian Jones empezó a trabajar en el Ealing Club, que acogía actuaciones de Blues Incorporated, un grupo de espíritu libre liderado por Alexis Corner. Fue una de las primeras bandas de blues de Gran Bretaña y desempeñó un papel fundamental en la popularización del género. Jones, con el nombre artístico de Almo Lewis, se integró rápidamente en un grupo de jóvenes aspirantes a músicos. Poco después, Keith Richards y Mick Jagger se unieron al grupo, abriendo un nuevo capítulo en su trayectoria musical. Hacker no tardó en causar una gran impresión con su voz inconfundible y su atractivo estilo interpretativo, convirtiéndose en el cantante principal de Blues Incorporated. Mientras tanto, Jones,
Richards y Hacker se reunían regularmente para ensayar, formando poco a poco un estrecho vínculo. Empezaron a sentir su inmenso potencial y se dieron cuenta de que juntos podían crear algo más grande. Los incesantes ensayos en su pequeño apartamento de Edith Grove sentaron las bases para el nacimiento de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, The Rolling Stones. No se trataba solo de una colaboración musical, sino también de la intersección de tres personalidades fuertes y tres personas con grandes aspiraciones. Es un ejemplo de cómo la habilidad y la determinación pueden revolucionar por completo todo un negocio musical, y ha servido de inspiración a numerosas generaciones que han venido después de él. En cuanto a la complicada conexión que existe entre Mick Jagger y los miembros de su banda, ¿qué opina exactamente? En la sección de comentarios de más abajo, comparta sus ideas. Y no olvide pulsar el botón me gusta y suscribirse para descubrir más historias que se esconden tras el protagonismo de los iconos del rock.